Ah, claro, te digo yo, en el primer año de la carrera universitaria, yo siempre me sentaba hasta adelante. Y de aquel lado se sentaban, por ejemplo, Carlos Salinas y Manuel Camacho y Jaime Corredor, Emilio Lozoya. Todos esos ahí se sentaban, Casio Lucelli, toda esta gente que son de mi edad. Como acabamos de ver y escuchar, mis amigos y amigas del canal del Cursario Político MX, Pedro Sola estudió con las fichitas neoliberales y nada más y nada menos que con el padre de la desigualdad moderna, económica y social, Salinas de Gortari. Por eso su crítica constante a este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y a la cuarta transformación. De esto y más hablaremos en este video, no te lo pierdas. Miren, vamos al intro y regresamos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al canal del Cursario Político MX este 21 de octubre del 2022. Iniciamos con esta información y miren, en el programa de Vicente Serrano de Sin Censura, entrevistan a Eddie Small y le preguntan su opinión sobre lo que escribió Pedro Sola en sus redes sociales acerca de este gobierno. De hecho, aquí podemos checarlo. Miren, como menciona Pedro Sola en vía Twitter. Dice, veo las noticias por la mañana y pienso qué desgracia de país en el que vivimos. Se salió de las manos y se convirtió en tierra de nadie. Ahí está, y le dio una arrastrada que para qué les cuento. Ahora lo vamos a ver, pero antes déjenme decirles que este personaje de Pedro Sola pues no es la primera vez que lo hace y tiene derecho, pues como dice AMLO, aquí en esta cuarta transformación hay libertad de prensa y hasta se ha burlado de cómo se viste Andrés Manuel López Obrador. Pero nuestro presidente aguanta. Pero lo que dice este conductor de este programa de chismes, pues es como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ahora se aplica, dime qué ves y en dónde lo ves y te diré cómo piensas, porque es la pura verdad. Todo el tiempo estás viendo puras noticias negativas, puras mentiras, y como no tienen rating, pues solamente les sirve de propaganda, ya que estos medios tradicionales, desde que se crearon, han respondido a los intereses de los dueños de la televisión y de los empresarios, de una élite de poder que los controla para sus propios beneficios e intereses. Por ello, cada vez que tienen la oportunidad salen a criticar cuando nunca lo hicieron en los tiempos de las administraciones anteriores. Miren, vamos a ver esta entrevista. Porque de alguna manera tiene seguidores, ¿no? Como hemos criticado a David Páramo, a los Ferris, al Pelón Gomis. Dice, veo las noticias por la mañana y pienso, qué desgracia de país en el que vivimos. Se salió de las manos y se convirtió en tierra de nadie. ¿Por culpa de un solo hombre? ¿De Andrés Manuel López Obrador? ¿O qué es lo que nos están queriendo dar a entender? En sentido, en lo que acaba de desmenuzarnos desde su trinchera Mir Ibrahim, por el tema que pongo sobre la mesa, Eric. Pero pues es obvio, o sea, Pedro Sola es el mayor fan de Salinas de Gortari, pues si trabajó en su sexenio en el gobierno, pues ¿por qué no va a hacerlo? Imagínate, si eres fan de Salinas de Gortari, pues no puedes ser fan de Andrés Manuel López Obrador, es como la antítesis. Entonces yo con eso terminaría, digo, pues Pedro puede tener sus ideales y su forma de pensar, pero el problema es que nunca explica por qué. O sea, nada más pone tweets siempre como con ese, siempre como diciendo que México no y México no. No sé, el otro día estaba creo que en Mazatlán y criticó. El otro día estaba en no sé qué lugar también de México y criticó, pero se va de repente de viaje al extranjero y empieza a decir, y pone fotos, wow, esto sí está wow, y no sé qué. Entonces, pues creo que es el mismo discurso de como anti-México, y es un discurso horrible porque aparte ellos van dirigidos a un público, porque hay que ser bien honesto, pues el público de Ventaneando no esperaría escuchar honestamente a uno de sus conductores hablando tantas cosas feas de México, porque pues es un público que ama a México. Entonces, pues sí, pero no es por comparar, Eddie, pero muchos nunca hubieran imaginado escuchar un análisis de Eddie Small, que históricamente ha estado como
guía, como gurú de la moda, y ahora lo haces por compromiso con las audiencias, Porque porque seriedad. tú decides hacerlo, ¿no? Porque yo amo este país y porque es seriedad y porque amo a las personas, y a mí se me hace una falta de respeto salir y decir algo y no sustentarlo y argumentarlo. O sea, creo que no podemos construir un país en base a opiniones personales. No podemos construir un debate serio en el país, en la mesa, sentados en la mesa, en base, vuelvo, a opiniones personales, en base a cifras, a indicadores, a variables, a un estudio. Y de esa manera entonces puedes tú darle soporte a lo que estás poniendo sobre la mesa. Y de eso es de lo que se trata el debate. Por eso yo critico cuando veo a Lili Telles diciendo perros y croqueteros y gritando y haciendo un escándalo y ofendiendo, por ejemplo, ayer como ofendió al general secretario, al secretario de la Marina. Eso es una falta de respeto. Eso a final de cuentas no abona al diálogo. Yo creo que deberían de quitarle todos los adjetivos a la discusión y todas esas opiniones personales como que no se sienten orgullosos de ser mexicanos, cuando deberíamos de tener el pecho lleno de ser mexicanos y de ver de qué manera sacamos adelante a todo mundo. Y creo que ese es donde está el problema, que todo mundo por figurar es capaz de decir una tontería solamente para llamar la atención, en vez de presentar un análisis. Yo hasta agarro un pizarrón. O sea, no estamos jugando, es el país y es nuestra gente y son nuestros compatriotas. Y esto no es una farandulería, esto es el país. Son personas que están sufriendo, son personas que han dejado olvidadas por décadas, son personas que necesitan y están esperando una oportunidad y es su ilusión. Y de repente llegó alguien que por fin quiso atenderlos, y habemos otra parte de la sociedad que queremos empujar a que todo mundo se quede con equidad de oportunidad, y eso no lo puedes tomar a la ligera. Y aparte, cómo ningunea al país, a mí me da a entender que él entonces no estudia números, que él no estudia variables, porque a mí me encantaría sentarme en una mesa con él y que me empiece a decir todas sus quejas y yo contestarle con sustento, argumento, con cifras y con datos esas quejas. Yo no le voy a contestar con una opinión personal, sería yo incapaz. No, yo le contesto con argumentos y con sustento, porque esa es la seriedad. Ahora, como dice Eddie Small en la entrevista y como vimos al inicio de este video, Pedro Sola solo critica por criticar, nunca da argumentos, y es que es un economista, pero como ha estado rodeado de la crema innata de la política mexicana, como Salinas de Gortari, César Camacho, Emilio Lozoya padre, pues se le nubla su mente. Hasta trabajó con Colosio. De hecho, comenta en otra entrevista que le hicieran en el canal Nación 321 anécdotas de estos personajes como Martita Sagún, en un cumpleaños que le hicieran al flamante Salinas Pliego, este dueño de TV Azteca y otras empresas como Electra y Banco Azteca. Miren, vamos a ver esta entrevista. Ah, claro, te digo yo, en el primer año de la carrera universitaria, yo siempre me sentaba hasta adelante. Y de aquel lado se sentaban, por ejemplo, Carlos Salinas y Manuel Camacho y Jaime Corredor, Emilio Lozoya. Todos esos ahí se sentaban, Casio Lucelli, toda esta gente que son de mi edad. Pues yo me sentaba ahí, pero aquellos eran un grupo pues cerrado, era un grupo que ya se conocían, ¿no? De si había una élite en la universidad, esta era una élite de la élite. Yo llegaba en camión, pero ellos llegaban en coche con chofer. Entonces ya sabes, era otra cosa. Un día mi jefe me dice, oiga, Pedro, fíjese que necesitamos una información. Y me dijo, usted que conoce a Carlos Salinas, vaya y dígale que nos dé la información. Y efectivamente bajé, entré a su oficina. Él siempre era un poco raro, ¿no? Llegué y le dije, hola, ¿cómo estás? Oye, fíjate que obviamente sabía quién era yo porque nos veíamos un año, por lo menos nos vimos. Y sí me dijo, claro, ya instruyó a alguien para que nos lo diera y nos dio el trabajo, lo que necesitábamos. Y después él de allí se fue a la presidencia. Años después conocí a su hermano Raúl en una fiesta que hizo el abogado Collado, que ahorita cayó en desgracia, que le hizo a su esposa, la actriz, y ahí estaba Raúl Salinas, que era muy simpático el tipo, porque aparte se sabía mi vida perfecta. Lo que más me dijo que el tiempo que estuvo preso, su diversión era vernos en la tarde en la televisión.
Y luego en otra ocasión hubo una fiesta que el señor Salinas Pliego hizo y ahí estaba Raúl Salinas. Y fue cuando me dijo, oye, ya supe que tú fuiste compañero de mi hermano Carlos en la universidad. Y le dije, pues sí, ay, le voy a decir, y a ver qué día nos juntamos a comer. Dije, pues sí, a ver qué día. Pues, ¿tú crees que iba a querer Carlos Salinas salir a comer conmigo? Pero eso me dijo y me pareció gracioso. Que aquí hay una anécdota que les voy a contar gloriosa. Ese día de la fiesta del señor Salinas Pliego, que fue una fiesta preciosa y que aparte yo me sentí muy halagado porque me invitaron y no a todo mundo invitaron del canal. Y entonces ahí andaba el presidente Fox y Martita Sagún. Y de repente una persona que no voy a decir su nombre, que había tomado unas copitas de más, entra al baño y está Marta Sagún lavándose las manos y le dice, ¡qué bárbara, mana! ¡Qué buena actuación haces! Pensando que era Raquel Pankowski. Le quiero decir a esa mujer que yo no hablo así. Hablo así. Y era la señora Sagún de Bebé, la señora esposa del presidente. Y entonces ya salió y dijo, ¡ay, me acaba de encontrar a Raquel Pankowski! ¡Qué divertido! Es que la adoro. No es Raquel Pankowski, es doña Marta Sagún. Pues ya se le bajó la borrachera porque del susto que le dio. Pero yo creo que no sé si la señora se haya dado cuenta, pero sí se dio, pues lo tomó con humor, porque es que más da, ¿verdad? Yo era un empleado que trabajaba y hacía lo mejor que yo podía, pero nunca ni me gustó la política, ni me gustó la grilla. A mí me gustaba regresar a mi casa y platicar con mi abuelita y hacer buñuelos. Toma el llavero, abuelita. Pero además, mira, cuentan unas mentiras horrorosas. Salió que yo fui, cuando yo trabajé en Empresas de Solidaridad, que era un fideicomiso que pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Social, y que Colosio era el secretario de Desarrollo Social, y que yo hombro con hombro trabajaba con él. Ahorita te voy a contar. Y que entonces que si él hubiera sido presidente y no lo hubieran matado, entonces yo podía haber sido el que seguía. ¡De presidente! ¡Qué horror! Ni se me ocurre. Pero luego también dijeron que como lo mataron, entonces yo me asusté, por eso me fui a la televisión. Ahí tienen, mis amigos y amigas. Bueno, pues llegamos al final de esta nota. Si les gustó, denle un clic a la campanita para que les lleguen nuevos videos. Denle un like. Y si los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse, dejen sus comentarios para que nosotros los leamos y podamos contestarles. Por lo pronto nos vemos, hasta luego.